fue justo en la escena entre Calígula y Helicón, es una de las primeras escenas. Cuando regresa, se encuentra primero con Helicón, que es una persona de confianza, y en esa conversación está el meollo de la obra. El personaje de Calígula expone que la vida no tiene sentido, que las personas mueren y no son felices. Es una de las frases icónicas de esta obra. Una persona revelándose ante el sinsentido de la vida, ante las cosas que están fuera de su control. Calígula, ¿va? Calígula. Claro. Sobre la obra de Camus. Es un texto impresionante, Manuel. A mí en la escuela me lo decían, hey, hay que leerlo, y yo no entendía, no sabía las profundidades filosóficas que llega a tener. A ti, como creador, como director, ¿cómo fue que llegaste a dirigir este proyecto? Bueno, este texto. Pues todo surge a partir de la iniciativa, de la convocatoria de la beca Julián Guajardo para jóvenes directores. Vi las bases y me interesaba mucho aplicar. Vi que en el caso particular de esta convocatoria, a diferencia de otros programas o estímulos a la creación, había una terna de textos de la cual cada director postulante tenía que elegir un texto de ahí. Fueron textos que en su momento dirigió el maestro Julián, y en ese sentido, pues el primer ejercicio fue conocer esos textos. Eh, Irónicamente, el último texto que revisé fue Calígula, porque a pesar de que sabía que era un texto de Camus, y yo sí he conocido varios textos de Camus, hace como 15 años actué en El Malentendido, exploré toda la dramaturgia profunda, esta deconstrucción pues, no sé, de la psique humana, de las relaciones, de una especie de absurdo de la vida, en esta obra, entre otros textos que también conozco de Camus. La primera imagen que tenía del personaje de Calígula era la imagen de un emperador llevado a la locura, a los extremos de la locura, y el referente primario que tenía era la película de Tinto Brass con Malcolm McDowell. Entonces, en ese sentido, no me parecía algo interesante de abordar ese aspecto morboso, es decir, ¿para qué hablar de un personaje llevado a esos extremos? ¿Para qué regodearnos en esos excesos? Sin embargo, una vez que empecé a leer el texto, me, me encantó, o sea, realmente detecto y les compartí al equipo que fue justo en la escena entre Calígula y Helicón, es una de las primeras escenas, donde Calígula inicia la obra, donde Calígula está perdido, nadie sabe dónde está, a raíz de la muerte de Drusila, su amante y su hermana, y cuando regresa se encuentra primero con Helicón, que es una persona de confianza, y en esa conversación está el meollo de la obra. El personaje de Calígula expone que la vida no tiene sentido, que las personas mueren y no son felices. Es una de las frases icónicas de esta obra. Entonces, cuando empiezan a dialogar sobre esto los personajes, me hace mucho sentido. Yo encontré mucha empatía con este discurso de una persona revelándose ante el sinsentido de la vida, ante las cosas que están fuera de su control. Y particularmente, además de que es un discurso muy entrañable con el que podemos empatizar, es decir, hay cosas que salen de nuestro control, que no podemos controlar, como lo es la muerte, como lo es la naturaleza, como son situaciones adversas a las que nos podemos enfrentar durante nuestra vida. Recordé que en obras previas de mi autoría ya había abordado esta pregunta. Eh, Específicamente en Tiranosaurio, el inicio es muy similar. Es un personaje que está en un centro de como autoayuda y acaba de perder a su familia, acaba de perder su casa, acaba de perderlo todo, y es también como un reclamo existencial de cuál es el sentido. Entonces, a raíz de esa afinidad, me encantó el texto, o sea, empecé a ver cómo toda la obra era un discurso en dos sentidos. Uno, la búsqueda del poder, una especie de retrato del poder llevado hasta sus excesos, pero también una pregunta existencial, como un grito existencial de una persona que se da
de que esto es todo y no hay nada más, o sea, como esta gran pregunta de por qué estamos aquí, cuál es el sentido. Y eso fue lo que me llamó más, porque las obras, lo que he escrito, lo que he dirigido, en las demás puestas en escena, siempre creo yo, o el motor que las detona, es como este tipo de preguntas filosóficas sobre nuestra condición. Y Calígula es totalmente esa premisa. Y llama la atención que es del siglo pasado y que continúa vigente el tema o la profundidad que está tratando filosóficamente. Tú como creador también te distingues en esa propuesta de llevar a la escena textos con temáticas profundas, pero también estéticamente haces una propuesta distinta a lo que uno piensa que va a ir a ver. Por ejemplo, a Calígula, cuestiones histórico o algo. ¿Cómo lo relacionaste con nuestro presente? Pues también inmediatamente al momento de estar leyendo el texto, nos remite a muchas figuras de la política internacional, a muchos monarcas, dictadores. Particularmente también algo que me motivó mucho a abordar esta propuesta y esta adaptación es que Camus mismo usa a Calígula, usa al emperador romano como un pretexto para hablar de otras cosas. Es decir, la obra es una especie de símil de lo que aconteció en el momento en el que escribe la obra, que es la Alemania nazi, la Segunda Guerra. Camus escribe Calígula antes de la Segunda Guerra o al inicio de la Segunda Guerra y después la reescribe o hace algunas adaptaciones y finalmente la versión que conocemos es posterior al término de la Segunda Guerra. Hay pocos análisis, pero que sí abordan esta comparativa entre las dos versiones y es muy interesante notar ese cambio en la mentalidad del propio autor, de cómo hay un desasosiego, ya no es ese reflejo, eh, esa herramienta Bueno, se cortó poquito. para usarla de pretexto para hablar del poder. Bien. Muy bien. Entonces, ahora tenemos esto que estás mencionando sobre la cuestión del texto, su profundidad en cuanto a esa pregunta que realmente a ti te vincula con tus obras anteriores y la vinculación también que hizo Camus con su tiempo y la vinculación que tú haces con nuestro tiempo. Ahora, esto que hiciste requirió de actores y actrices sumamente comprometidas y el resultado se vio en escena, ahora que tuviste la experiencia, por supuesto, son grandes actrices. ¿Cómo fue para ti la experiencia con ellas? Y con Gerardo Dávila, vamos a hablar también de ese punto. Claro, pues es que el proyecto nació también como una intención de trabajar con ese equipo particular. O sea, yo había trabajado con todos ellos en algunos otros montajes, nunca todos juntos en un mismo proyecto. Tenía muchas ganas de volver a trabajar con la maestra Rosy desde Pacamambo, que no trabajábamos juntos. Con Gerardo, pues siempre fue mi creador, mi co-creador por excelencia, o sea, era la inspiración para todos los personajes y al mismo tiempo era el colaborador creativo con el cual detonábamos todos estos procesos de incubación de las ideas que originaban los montajes. Toda esta línea filosófica de búsqueda, de exploración, tanto en lo estético como comentas, como en las propias obras, en la dramaturgia, era parte de las personas. O sea, yo siempre he partido de que el proceso creativo es un proceso horizontal, es un proceso de compartir ideas y para mí lo más gratificante es el proceso mismo, el poder compartir estas preguntas que nos hacemos, abordarlas durante todo el montaje con estas personas que respeto, que admiro y que tienen ideas eh, muy interesantes. En ese sentido, eh, yo hice primero el equipo, conformé, dije, vamos, quiero hacer mi lista de Navidad de con quién quisiera trabajar y después vi cómo resolver a nivel de personaje la obra. Entonces, pues fue como perderle el miedo a eso, porque la obra de entrada, te comento, es una obra que tiene como 20 personajes. Hay un personaje femenino nada más, que es Sonia, y yo dije, no quiero ver en términos de género, no quiero ver en términos de rangos de edad. El propio personaje de Calígula es un personaje joven, es un personaje, un emperador muy joven. Entonces, desde ese punto dije, vamos a hacer el planteamiento de qué pasaría si es un gobernante
pues ya de edad adulta, un personaje maduro y que a su vez también se ha interpretado por otras personas, por actrices, o sea, hacer toda esta combinación, toda esta disociación entre el perfil del personaje y las características de los actores o actrices que lo interpretaron. Ese fue el ejercicio, creo. Digo, y es algo que pues agradezco y celebro bastante. O sea, realmente yo elegí trabajar con este equipo. El equipo realmente, pues, agradezco que hayan aceptado poder compartir este proyecto. Desde luego, por supuesto, eh, perder a Gerardo Dávila obviamente fue un antes y un después en la obra, que a su vez enriqueció la dramaturgia, enriqueció pues toda la misma metáfora de la obra. Y como éramos un equipo, no nada más de compañeros, de amigos, de gente muy conocida, creo que asumimos desde la propia ficción, desde la propia adaptación, esta pérdida. O sea, realmente resignificamos el texto. Y vuelvo a lo que comentaba hace un momento, si la escena que a mí me compró la idea de hacer esta obra, que fue esta conversación entre Calígula y Helicón, donde Calígula viene de una pérdida de un ser querido que lo transforma totalmente, en el momento en el que perdemos a Gerardo también, mi manera de enfrentar el cómo vamos a resolver el montaje fue desde el mismo texto, porque en un sentido de coincidencia, pues muy extraña, entramos en los zapatos del personaje también, es decir, estábamos enfrentando una pérdida sin sentido y estábamos también tratando de resolver qué hacer con la obra y cómo enfrentarnos a la obra cuando ya se rompió el corazón de la misma puesta en escena, es decir, cómo continuamos después de eso. Y creo que la respuesta es el montaje que hicimos. Es una experiencia que combina la ficción, que combina la anécdota personal que tuvimos, que combina nuestra misma pregunta existencial y también esta búsqueda sobre el poder político, que es lo que la misma obra plantea. Bien. Estoy pensando, sí, tuvo poquitas presentaciones por parte de Cultura UANL, ¿verdad? Es por parte Así de es. Cultura. Bueno, entonces yo por ahí escuché que se va a seguir montando. Tiene que, ¿verdad? Yo digo, tiene que, como si fuera tan fácil, porque tú estás de ese lado precisamente en el que sabes lo que implica llevar a cabo un proyecto alrededor de la institución, porque hay muchos factores que inciden o contribuyen a que se presenten solamente dos funciones, etcétera, etcétera. Eso creo que yo lo tengo claro, no hay nada que criticar ni cuestionar. Ahora, lo que estás haciendo, tú como coordinador de CONARTE problematizas, ¿sí? Como Uh -huh. persona, como director también lo estás haciendo. Dices, bueno, esto que menciono es por esto, mira, también si intervinieran las instituciones, las empresas, etcétera. Ahora, sobre memoria, también se está vinculando Calígula, que venga la convocatoria que tú tomaste para dirigir Calígula de la memoria del maestro Julián Guajardo para llevar a cabo una puesta en escena que él dirigió, claro, con tu propuesta, y que también en el 33 encuentro a la doctora Elvira Popova y Mayra Vargas hablen precisamente de una pérdida que tuvieron durante el montaje. Entonces, como creadores, a ustedes los observo haciendo teatro y a la par aprendiendo sobre las cuestiones humanas que también abordas en tus textos, que también abordas a la hora de hacer propuestas como Calígula, por ejemplo. Entonces, la pregunta que te voy a hacer final, creo que es para esto, es para ti. ¿Qué, ¿Cómo te ha a ti tocado el teatro personalmente, como creador, como escritor? ¿Qué ha significado para ti hacer teatro con todo esto que te mencioné? Vale. Pues le ha dado un propósito. O sea, creo que la manera de conceptualizar el teatro es algo que te permite hacer preguntas. eh, y creo yo que la manera de conceptualizar lo que a mí me apasiona hacer, sea teatro o sean otras actividades, tiene también que ver con hacer preguntas, con preguntarnos cosas. Eh, el teatro para mí en ese sentido ha sido eh, pues ha sido la base de todo.
entendemos la vida como entendemos el teatro, que creo que esa es una de las premisas que he tratado de entender desde los propios procesos que he abordado. Y como te lo comento, es algo que rebasa las mismas puestas en escena. Es algo que aplico en el caso de Conarte, pues en la gestión de otros proyectos, de los programas teatrales. Lo aplico también en la docencia, cuando he impartido e imparto cursos en artes. Lo imparto en mi vida personal, es decir, es un deseo, una necesidad de búsqueda, de conexión con el otro, de hacer sentido de las cosas y que finalmente pues yo lo justifico de esa manera. Siento una gran, gran afición y pasión por crear, no por el hecho solamente de explorar estéticamente un proyecto, sino porque es profundamente gratificante enfrentarme a esas grandes preguntas, a esos grandes misterios de la vida. Hay otra obra que hicimos hace 7, 8 años, Spec, donde uno de los personajes tenía una crisis, un director de teatro, y decía que ya estaba harto de las cosas porque había dejado sangre, dinero, sudor, su tiempo, todo en los proyectos. Y realmente yo tomo esos momentos porque igual siempre parten de una mirada muy personal y reafirmo que cuando creamos dejamos todo. Calígula fue un acto de dejar todo, o sea, dejar a un compañero y un amigo durante el proceso, ya no hay más allá que eso. Entonces, eh, en lugar de tomarlo como un aspecto de derrotista o, o sentir como la gravedad de todo lo que nos acontece, el teatro es una ventana para poder mirar más allá, para poder conectar, para poder empatizar. Creo que como cultura, como sociedad, pues nos falta eso. A veces vamos corriendo por la vida, vamos, eh, pues sí, o sea, con una necesidad de avanzar, 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 y nos hace falta detenernos, escuchar al otro, escucharnos a nosotros mismos, escuchar a la naturaleza, escuchar las cosas y el teatro como ese elemento de comunicación, de conexión, creo que es el oxígeno que nos permite seguir vivos, es lo que nos da sentido, es lo que nos da propósito. Yo lo justifico así totalmente y te digo, en todas las cosas que hago, las vinculo de esa manera. O sea, es como ante la gran pregunta de la existencia, el teatro es un camino para ponernos frente al mundo y entenderlo, o desentenderlo, de conocernos y también de desconocernos. Es un poco de eso. Gracias por tus respuestas, Emanuel, por tu tiempo. La verdad, te voy a hacer un comentario que siempre trato de hacerlos a ustedes como creadores, como personas, como artistas. Para mí es un pequeño grano de arena en todo lo que me falta a mí por convivir con cada uno de los que han hecho teatro, están haciendo teatro en Nuevo León, ¿sí? Esa ha sido la premisa original. No es remunerado, como siempre lo digo, siempre lo aclaro, pero para mí realmente esto vale oro y que quede como memoria. ¿Qué es lo que ustedes abordan a final de cuentas cuando hacen una obra? Queda para la memoria en la historia del teatro. Entonces, lo que yo quiero comentarte, y por eso quería hacerte la entrevista, era para decirte enhorabuena por lo que estás haciendo en la coordinación. Enhorabuena ahora que te escucho, porque hay un coordinador consciente de las necesidades que hay en la cultura, en el teatro. Hay un coordinador que está problematizando, lo acabas de mencionar, cuestionar a partir del área en donde yo me encuentre. Eso es importante, me llama mucho la atención, se me hace interesante aún más. Yo sabía y percibía que detrás de esas respuestas y esa tranquilidad con que abordas cada una de las temáticas que está haciendo el compañero o la compañera y a la vez que haces difusión, había alguien que está problematizando su entorno, en este caso el teatro, y que por alguna razón estabas ahí y estás ahí. Ahora, como director, también enhorabuena porque nos traes proyectos como Calígula y nos has dado anteriormente más, donde estás congregando actores de todas las edades que también pasan a la historia en la memoria
no solamente por el hecho de fama, eso estamos conscientes, es por el Ujú. hecho de abordar un acto creativo que nos hace profundizar en nuestras condiciones, nuestras pasiones humanas. Creo que por eso está tu sello bien marcado. Yo no he tenido la oportunidad ni de estar en tus clases, ni tampoco de haber ido a esas obras en ese tiempo. Yo estaba en otro camino, ahora ya sé cuál es la tuya y que diriges y por qué razón la gente va. Y nosotros en el medio teatral también acudimos a ver tus obras. Entonces, gracias por lo que acabas de compartirme, por el tiempo, de nuevo lo digo, y por la oportunidad también de conocerte, aunque sea así, por medio, en línea. Muchas gracias a ti y también gracias por esta labor de documentar, de poder entrevistar y conocer a los demás creadores. Yo también celebro y ojalá haya más espacios para que incitemos a la reflexión y a la memoria, a la preservación de la memoria. Esto que también realiza la doctora Elvira con Mayra es eso, o sea, cerrar esa brecha entre las generaciones y no perder la memoria de nuestros pilares, de nuestros maestros, de nuestros amigos, porque eso somos, o sea, somos los aprendizajes de las personas que nos anteceden y para poder continuar su legado es necesario recordarlos. Entonces, totalmente, yo me sumo a tu ejercicio, este espíritu de documentar y de seguir hablando de estos temas. Ojalá haya más espacios para eso. Ojalá que así sea, que haya muchos.